Buenos días. De acuerdo a la actividad de Humanidades 2, yo escogí el álbum fotográfico de la fotógrafa Susana Vera. Ella en este trabajo fotográfico lo que nos quiso evidenciar un poco fue esas protestas sociales que se desarrollaron en Hong Kong, protestas en contra del gobierno, y pues también nos evidencia un poco lo que fue la represalia que tuvo el gobierno hacia los protestantes, quebrantando el derecho a la democracia. Voy a dar a conocer un poco de cada imagen. En la primera imagen vemos a los grupos del SMAT muy violentos. Es una fotografía en perspectiva, o sea, no podemos, digamos, se ve mucho color y mucha síntomas de guerra. Tal vez ahí pues el tema fotográfico pues fue una perspectiva desde como de abajo hacia arriba, dándole como esa importancia en esa fotografía, como ese casi primer plano podría decir, pero no, pero bueno, vamos hacia la otra fotografía. En la otra fotografía encontramos como una panorámica general, donde está toda la manifestación. Es una fotografía que nos comunica y nos da un mensaje claro de lo que pues está pasando en realidad. Vemos un concepto de fotografía entre líneas, toda una secuencia en la mitad de las calles. Vemos una secuencia de árboles, quiere decir que es un concepto de entre líneas en fotografía. Nos da un mensaje claro de todo lo que está sucediendo. Luego encontramos a un hombre con máscaras en el piso. Vemos unas tirillas. Ahí lo que vemos son unos triángulos, un concepto de geometría en triángulos, donde pues le da muy importancia. Hay un desenfoque inicial, pero pues vemos que usan muy claramente la geometría en esta fotografía. Vemos aquí también esta fotografía que yo la puedo llamar un concepto de, ya les cuento, un concepto de la proposición áurea, que es donde vemos a dos personales médicos atendiendo a unas personas, digamos, lastimadas por los gases lacrimógenos. Pero en esta fotografía vemos un concepto muy bonito, que pues de hecho es un concepto matemático, que es la proporción áurea. Me pareció muy interesante esta fotografía. Encontramos en la siguiente fotografía, bueno, en esta no tanto, encontramos otra fotografía muy interesante, que aparece una señora con los ojos cerrados. Aparece en un primerísimo primer plano, pero aparte de generar un primerísimo primer plano, también nos está dando a conocer como esa simetría dentro de la fotografía, con un fondo negativo. Entonces, digamos, aquí usaron la simetría en la fotografía, pero también usaron el concepto de primerísimo primer plano, eso para dar a conocer más o menos los detalles de esta fotografía, y generando una composición no muy común, pero muy interesante, porque nos da a conocer como ese sesgo de la democracia o de la política en aquel lugar. Vemos, digamos, otra imagen donde vemos a un manifestante sufrir duramente con la represión del SMAT y del gobierno. En este concepto yo lo llamo la regla de los 3/3. Vemos que en la parte izquierda podemos ver que se integran los dos puntos de la fotografía, donde le damos importancia al manifestante. Entonces se da a conocer como ese dolor, como esa tristeza de patria que se está sintiendo en ese momento. Y pues me parece que es un claro ejemplo de lo que sucedió en aquel lugar. Y así podemos seguir, o sea, los conceptos de fotografía que logramos ver. No me quise enfocar mucho en el tema del color, pero sí en el tema de los conceptos. Hay mucha regla de tres, ¿sí? Donde se unen los dos puntos, es donde le damos importancia a lo que está sucediendo. De resto, pues
Hay una fotografía que les comentaba que habla de la simetría y fondo negativo, y la proporción áurea, que también me parece muy interesante, y en una que pues usan mucho la geometría en la regla de triángulos, que me parece también muy interesante. Bueno, esto fue como lo que quise dar a mencionar sobre este concepto de fotografía. Lo usé porque me pareció muy interesante todo lo que se habla de la, de la protesta social, el inconformismo hacia los gobiernos. No solamente pues es en Hong Kong, sino en Colombia. Hoy vemos que el país está pasando por una situación muy difícil, y ver que un fotógrafo se haya tomado el momento de poder captar perdón la redundancia, estos momentos tan interesantes, me parece muy chévere. A todos de verdad muchas gracias y hasta la próxima.